Un niño muere y regresa del más allá con una advertencia escalofriante, una que se vincula directamente con el cielo y que involucra nada menos que al presidente Donald Trump. Imagínese viajar más allá de esta vida, encontrarse con algo absolutamente extraordinario y regresar para compartir un mensaje tan profundo que lo cambia todo. Esta es la desgarradora pero increíble historia de Ethan. Prepárese, mientras profundizamos en los detalles de su experiencia y el mensaje urgente que trajo de regreso. Mi nombre es Ethan y tenía solo 10 años cuando morí. Hasta ese momento, era como cualquier otro niño, lleno de vida, curiosidad y energía ilimitada, siempre ansioso por explorar el mundo que me rodeaba. Era una tarde cálida y soleada, uno de esos días dorados que se sentían vivos con el zumbido de la naturaleza y las infinitas posibilidades. Lo recuerdo vívidamente porque comenzó como cualquier otro día común, lleno de risas y alegría despreocupada. Mis amigos y yo íbamos a toda velocidad por las calles tranquilas de nuestro vecindario en nuestras bicicletas, atrapados en una carrera amistosa. El sonido de nuestra risa resonó por los carriles mientras pedaleábamos más fuerte y más rápido, cada uno de nosotros decidido a superar a los demás. Nos sentíamos imparables, perdidos en la emoción del momento. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Todavía puedo escuchar el chirrido de los neumáticos cortando el aire, el repugnante choque metálico y el inquietante silencio que siguió. En un momento, estaba cruzando la calle a toda velocidad, y al siguiente, mi mundo se consumió en la oscuridad. No había visto venir el auto cuando dobló la esquina. El conductor intentó frenar, pero no hubo tiempo. Mi mente joven parecía protegerme del impacto, no recuerdo haberlo sentido. Más tarde, mis padres me dijeron que la colisión me había lanzado varios pies al aire antes de golpear el suelo con una fuerza devastadora. Cuando llegaron los paramédicos, mi corazón se había detenido. Mi cuerpo yacía sin vida en el pavimento mientras los vecinos salían de sus casas, atraídos por la conmoción. Los gritos angustiados de mi madre llenaron el aire, un sonido que perseguiría a los presentes durante años. La gente rezaba desesperadamente, con las voces temblorosas de miedo, mientras otros permanecían en silencio atónitos, observando cómo los paramédicos luchaban por traerme de vuelta. Pero mientras todo esto sucedía, yo no era consciente de ello en absoluto. No estaba en el caos de la calle. En cambio, estaba en otro lugar, un lugar que aún ahora me cuesta describir por completo. Sentí como si hubiera abandonado mi cuerpo, elevándome a un lugar de pura calma. No había dolor ni miedo, solo una profunda sensación de paz que parecía fuera de lugar dada la agitación que sucedía a mi alrededor. Me sentía ingrávida, como si estuviera flotando en un espacio muy alejado del mundo físico. La serenidad abrumadora era extraña pero también reconfortante, y me encontré maravillándome de lo desconectada que me sentía de la vida que acababa de dejar atrás. Cuando más tarde los médicos les dijeron a mis padres que no tuve pulso durante varios minutos, les dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido. Los profesionales médicos estaban asombrados, no había ninguna razón para que yo hubiera regresado, y mucho menos sin ningún daño cerebral. Pero lo que no entendían, lo que nadie podría comprender, era que durante esos minutos agonizantes en los que mi corazón no latía, yo estaba lejos del frío pavimento donde yacía mi cuerpo. Había cruzado al otro lado, a un lugar mucho más allá de todo lo que conocemos, algo que solo puedo describir como más allá. Ese momento, esos pocos minutos de vida suspendida, fueron solo el comienzo de una experiencia que no solo cambiaría mi vida, sino que también transformaría las vidas de todos los que eventualmente escucharían mi historia. En ese momento, no tenía idea de lo significativo que llegaría a ser ese breve periodo de tiempo. No podía saber que lo que había experimentado era un mensaje, uno que llevaba una advertencia, un mensaje que definiría el resto de mi vida. Todo comenzó ese fatídico día en el que el mundo que conocía se desvaneció en la oscuridad y entré en algo mucho más grandioso, mucho más poderoso de lo que jamás podría haber imaginado. Cuando la oscuridad que me rodeaba finalmente se disipó, me encontré en un lugar que desafiaba cualquier intento de descripción. Al principio, no tenía idea de dónde estaba ni de qué me había sucedido.
Solo sabía que este no era el mundo que había dejado atrás. No solo era diferente, era de otro mundo. El aire se sentía diferente a todo lo que había respirado antes. Era ligero y cálido, casi como si el aire mismo estuviera vivo, vibrando con una energía que no podía entender pero que podía sentir en lo profundo de mi alma. No estaba de pie sobre tierra firme, ni flotaba sin rumbo, era como si estuviera suspendida en un espacio infinito e ingrávido, libre de las limitaciones del mundo físico. La sensación era indescriptible, una profunda y abrumadora sensación de paz. No era solo la ausencia de miedo o preocupación, era como si cada pizca de ansiedad, duda e incertidumbre que había conocido se hubiera borrado por completo. No solo me sentía segura, sabía que estaba a salvo, en lo más profundo de mi ser. Fue como si me hubieran envuelto en un abrazo que me aseguraba que nada podría hacerme daño allí. Lo primero que captó mi atención fue la luz. Pero no era el tipo de luz que vemos en la Tierra. Esta luz no era como los rayos del sol o el resplandor de una lámpara, era algo más allá de la comprensión. Me rodeaba, llenaba el espacio en el que estaba y se derramaba en mi ser, todo a la vez. No era dura ni cegadora, sino cálida y radiante de una manera que no puedo explicar por completo. Era como si todo el reino estuviera vivo con luz, un brillo eterno que parecía emanar de todo lo que me rodeaba. Esta luz no era solo algo que podía ver, se sentía sensible, casi como si estuviera viva, extendiéndose hacia mí de una manera que era suave pero insistente. Me abrazó como un cálido abrazo protector, ofreciéndome una sensación de pertenencia y seguridad que nunca había experimentado. No había necesidad de palabras, no había necesidad de explicaciones, era claro, este lugar no se parecía a nada que hubiera conocido antes, y era especial, sagrado incluso. Mientras absorbía la sensación de este reino extraordinario, me di cuenta de que no estaba sola. Al principio, no vi a nadie, pero podía sentir su presencia. Era una sensación sutil, como una conciencia tácita, como si hubiera seres a mi alrededor, observándome, pero no de una manera que me pareciera intimidante. Al contrario, era reconfortante. Era como si me estuvieran dando la bienvenida, reconociendo mi llegada y su presencia no me hizo sentir nerviosa ni asustada. En cambio, era pacífica, tranquilizadora y reconfortante, como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. Lentamente, como si emergieran de la luz misma, las figuras comenzaron a tomar forma a mi alrededor. No parecían personas en el sentido en que entendemos las formas humanas, eran algo completamente diferente, seres cuya presencia trascendía la fisicalidad. Sus formas eran suaves y brillantes como si estuvieran hechas de la misma luz radiante que nos rodeaba, mezclándose a la perfección con el espacio etéreo. No se comunicaban con palabras, pero de alguna manera, los entendí perfectamente. Fue como si su esencia misma hablara directamente a mi alma, sin necesidad de palabras. Uno de estos seres se acercó a mí y no puedo explicar exactamente cómo, pero en ese momento sentí que lo reconocía. No fue un reconocimiento en el sentido tradicional, como recordar el rostro de alguien. Fue algo más profundo, como si su presencia me resultara familiar, como si fuera un viejo amigo que de alguna manera había olvidado. Su energía irradiaba amor y paz de una manera tan abrumadora que no pude evitar sentirme completamente a gusto, como si hubiera entrado en un santuario de calidez pura e incondicional. Este ser no necesitaba decir nada. Sin pronunciar una sola palabra, me mostraba cosas, imágenes y emociones vastas y complejas que me invadían de repente. No era como si me señalaran cosas o me demostraran físicamente nada. Era más como si esas imágenes y sentimientos fueran absorbidos instantáneamente por mi ser. Vi momentos de mi vida, algunos de los cuales recordaba vívidamente y otros que había olvidado hacía mucho tiempo. Los rostros de las personas que amaba aparecieron ante mí, tan claros y detallados que casi podía extender la mano y tocarlos. Sentí su amor por mí, y a su vez, mi amor por ellos, de una manera mucho más profunda e intensa que cualquier otra que hubiera conocido. La conexión era tan fuerte, tan pura, que me dejó sin aliento. Era abrumadora, pero de la manera más hermosa,
como si la estructura misma de mi existencia estuviera entrelazada con la de ellos. Pero entonces, las imágenes cambiaron. Lo que había comenzado como una experiencia hermosa y pacífica de repente se volvió más complejo y más inquietante. Vi cosas que no podía comprender del todo, escenas de personas que no reconocía, lugares en los que nunca había estado. Algunas de ellas eran impresionantes, como el lugar radiante en el que me encontraba, pero otras imágenes estaban llenas de tristeza y desesperación. Vi la oscuridad que se arrastraba por el mundo como una sombra, tragándose la luz de forma lenta pero inexorable. Vi gente luchando, con los rostros deformados por la ira, el miedo y el odio. El dolor que sentían era tan real, tan palpable, que me atravesó el corazón, como si estuviera experimentando su sufrimiento en primera persona. Era vívido, demasiado vívido, y no podía apartar la mirada de él, aunque deseaba poder hacerlo. Anhelaba preguntarle al ser qué significaba todo eso, entender por qué estaba viendo esas visiones inquietantes, pero antes de poder formular la pregunta, otra oleada de imágenes y sentimientos me invadió. Esta vez, era diferente, no tenía ninguna duda de lo que era. Era una advertencia. No se transmitía con palabras, pero el mensaje era clarísimo, algo se avecinaba. Un gran cambio, algo que pondría a prueba a todo el mundo, estaba a punto de ocurrir. Sentía la urgencia en mi ser, como si toda mi existencia estuviera cargada de la necesidad de actuar. Pero no sabía qué se suponía que debía hacer, ni siquiera cómo empezar. El ser no me ofreció ninguna explicación. No hacía falta. En cambio, simplemente me miró, con los ojos llenos de una abrumadora mezcla de amor y tristeza. En esa mirada, comprendí todo lo que necesitaba saber. Era un mensaje que no podía ignorar, por mucho que deseara quedarme en ese lugar tranquilo y radiante. Entonces, como si respondiera a una fuerza invisible, sentí un tirón suave pero innegable, como si algo me estuviera llamando de vuelta. No quería irme. La sensación de paz, el amor ilimitado que me envolvía, no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. La idea de regresar a la dureza del mundo que había conocido me parecía insoportable. Pero el tirón se hizo más fuerte, más insistente, y me di cuenta de que no tenía otra opción. No era mi momento. El ser me dirigió una última mirada, una comunicación silenciosa que transmitió todo lo que necesitaba oír. No habló, pero supe que me estaba diciendo que tenía una misión. No debía quedarme. Quería que regresara, que llevara conmigo este mensaje. La luz que me rodeaba empezó a intensificarse, volviéndose cada vez más brillante hasta que me consumió por completo, hasta que no quedó nada más que luz. Y entonces, tan rápido como había comenzado, terminó. La luz se desvaneció y con ella, me atrajo hacia atrás. La calidez y la serenidad fueron reemplazadas por un contraste agudo y discordante. La paz se había ido y yo estaba de vuelta en mi cuerpo. Jadeaba en busca de aire como si hubiera estado sumergida bajo el agua durante una eternidad, el pecho me ardía por el esfuerzo. La cabeza me daba vueltas, desorientada, y podía oír el sonido de los sollozos de mi madre en algún lugar cercano. No entendía del todo lo que acababa de pasar, cómo había entrado en algo tan profundo y extraordinario, o por qué me había pasado a mí. Pero había una cosa que sabía con absoluta certeza, había estado en un lugar real, en un lugar que permanecería conmigo por el resto de mi vida. Y había regresado con un mensaje, uno que el mundo necesitaba desesperadamente escuchar. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba de vuelta. El mundo se sentía extraño y pesado, como un peso que me oprimía. Era sólido de una manera que se sentía sofocante después de la ligereza del lugar que acababa de dejar. Me di cuenta de que estaba acostada sobre algo duro, el suelo debajo de mí. El mundo a mi alrededor era ruidoso, caótico y lleno de la energía frenética de la vida. Podía oír el lejano aullido de las sirenas, las voces apresuradas y frenéticas de mis padres y alguien gritando instrucciones urgentes. Mi cuerpo gritaba en protesta.
Me dolía cada centímetro y el pecho me ardía con un dolor tan intenso que parecía que no podía respirar. Cada respiración se sentía como una batalla, como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. Tardé unos momentos en darme cuenta de la realidad, había sobrevivido. El peso de todo aquello me golpeó en oleadas. Al principio no hablé. No podía. Mis padres estaban a mi lado, sus rostros pálidos de preocupación y alivio. Me agarraban la mano y las lágrimas corrían por sus mejillas. Estaban llorando, pero había algo más en sus ojos, una expresión de incredulidad, como si no pudieran comprender que realmente había vuelto, que de alguna manera había regresado del borde de la muerte. La mirada en sus rostros, esa mezcla de emoción cruda, alivio, confusión, amor, era algo que nunca olvidaría. Podía sentir su amor, su alegría al verme con vida, pero también había algo más profundo, algo que me apremiaba en lo más profundo de la mente, el mensaje. Era como si las imágenes, los sentimientos y la advertencia que había experimentado se hubieran grabado a fuego en mi alma, en lo más profundo de mi ser. Eran imposibles de ignorar, imposibles de olvidar. Me llevaron al hospital frenéticamente. Mientras los médicos y las enfermeras se movían a mi alrededor, su urgencia era palpable, comencé a reconstruir los fragmentos de lo que había sucedido. Al escuchar fragmentos de conversación, capté palabras como milagro, sin pulso y paro cardíaco. Poco a poco me di cuenta, había estado clínicamente muerta durante varios minutos. El equipo médico parecía considerar mi reanimación como una anomalía milagrosa, asombrado de que hubiera regresado, y aún más de que pareciera que no tenía daños permanentes. Pero para mí, no era un misterio. Sabía, en el fondo, que me habían enviado de vuelta. Había una razón para ello, algo más grande de lo que podía comprender en ese momento. No fue hasta mucho después de que los médicos se fueron y la habitación quedó en silencio, que finalmente hablé. Mis padres estaban sentados a mi lado, su silencio cargado de preocupación. No tenía idea de cómo empezar. ¿Cómo se le explica algo tan profundo a personas que no estaban allí? El miedo a que me descartaran, o peor aún, que pensaran que me lo había imaginado todo, me agarró con fuerza. Sin embargo, el recuerdo de lo que había experimentado, la luz cegadora, los seres, el mensaje, era demasiado poderoso para guardármelo para mí. Necesito decirte algo, dije, mi voz temblaba, áspera por la terrible experiencia. Mis padres se volvieron hacia mí de inmediato, con los ojos muy abiertos por la preocupación, percibiendo la gravedad en mi tono. Cuando me fui, vacilé, buscando las palabras adecuadas, en realidad no me fui. Estaba en otro lugar. Mi madre me tomó la mano, su rostro suave por la preocupación, lágrimas brotando de sus ojos. No tienes que hablar de ello si no estás preparada, susurró, con una voz llena de tierna compasión. Pero no pude contenerme. Necesitaba compartir lo que había visto, lo que había aprendido. Vi algo, continué, con una voz más firme. No fue solo un sueño. No fue algo que imaginé. Fue real. Estaba en un lugar bañado de luz y había unos seres, hice una pausa, tratando de ordenar mis pensamientos, luchando por transmitir la enormidad de lo que había sucedido. Me mostraron cosas. Me dieron un mensaje. Mi padre se inclinó hacia mí, con una mezcla de confusión y preocupación en el rostro. ¿Qué tipo de mensaje?, preguntó en voz baja. ¿Qué estás diciendo? Respiré profundamente, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir asentarse como una piedra pesada en mi pecho. Es una advertencia, dije suavemente. Algo se aproxima. Mi madre me apretó la mano suavemente, con los ojos llenos de amor y miedo. ¿Una advertencia? ¿Qué clase de advertencia?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Los miré a ambos con el corazón acelerado. Me mostraron el mundo, nuestro mundo, y cómo está cambiando. Habrá un líder, alguien que se levantará y dividirá a la gente.
Esta persona sacará lo mejor y lo peor de la humanidad. Será una prueba para todos. Tragué saliva con fuerza, las palabras se sentían demasiado grandes para mi boca. No me dijeron exactamente qué sucedería, pero lo dejaron claro, esto está por venir. Afectará a todos. Mis padres intercambiaron una mirada, sus expresiones eran una mezcla de preocupación e incredulidad. Podía ver el esfuerzo que estaban haciendo para procesar lo que había dicho, pero sabía que sonaba increíble. Debía parecer el desvarío de un niño traumatizado, recién salido de una crisis. Sin embargo, había algo en sus ojos, algo más que duda. Tal vez era la certeza en mi voz, o tal vez era la esperanza de que mi supervivencia tuviera un propósito más profundo. Fuera lo que fuese, me di cuenta de que empezaban a creer, aunque fuera un poco, que no estaba contando una historia. En los días siguientes, me costó dar sentido a la abrumadora experiencia que había vivido. Las imágenes y las emociones eran tan vívidas, tan intensas, pero me llegaban en fragmentos, lo que me dificultaba formar una imagen clara. Seguía viendo una sombra, enorme y omnipresente, que se extendía por el mundo, como una nube oscura que amenazaba con ahogar la vida de todo. Vi a gente peleando, discutiendo y volviéndose unos contra otros por miedo y rabia. Pero en medio de todo este caos, también hubo breves destellos de luz, momentos de unidad en los que la gente se unía, defendía la justicia y elegía el amor en lugar del dominio paralizante del miedo. Era como si el futuro no estuviera escrito en piedra, sino más bien, una colección de caminos que podían cambiar y transformarse según las decisiones que tomáramos. El futuro parecía maleable, moldeado por la voluntad colectiva de la humanidad. Y, sin embargo, lo más inquietante de todo fue la figura que había visto, el líder. No podía decir quién era en ese momento, pero su presencia era innegable. Podía sentirlo, como si estuviera de pie junto a mí. Este líder no era solo una persona, era una fuerza de la naturaleza, más grande que la vida, y sus acciones se propagarían, influyendo en el curso de la historia de maneras que no podía comprender del todo. Los seres que me habían mostrado estas visiones no me habían dicho si este líder era bueno o malo. Solo dijeron que la influencia de este individuo empujaría a la humanidad a enfrentar sus verdades más profundas e incómodas. No se trataba solo del poder del líder, se trataba de nosotros. ¿Cómo responderíamos, como colectivo? ¿Cómo estaríamos a la altura de los desafíos que se avecinaban? Esa era la verdadera prueba. Comencé a compartir mi experiencia con otros, pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Algunos lo descartaron como una alucinación, un efecto secundario de mi experiencia cercana a la muerte. Otros se quedaron intrigados, pero no pudieron comprender bien lo que significaba, inseguros de cómo interpretar mis palabras. Sin embargo, unos pocos escucharon atentamente. Podían percibir que no se trataba de un cuento fantástico, sino de una advertencia, un mensaje que tenía un peso que iba mucho más allá de los confines de mi experiencia personal. A medida que pasaba el tiempo, la carga de lo que había visto se hizo más pesada. Yo era solo un niño cuando sucedió, demasiado joven para comprender por completo la enormidad de lo que había colocado sobre mis hombros. Pero sabía que no era algo que pudiera ignorar. El mensaje no era solo para mí, era para todos, y en el fondo, sentía una certeza persistente de que los eventos que había vislumbrado ya estaban comenzando a desarrollarse. No era una profecía lejana, estaba sucediendo ahora, en el mundo que me rodeaba, y yo tenía un papel que desempeñar. Pasaron los años y la vida siguió. Pero el recuerdo de lo que había visto en ese lugar de otro mundo nunca me abandonó. Aunque en ese momento yo era apenas una niña, a medida que fui creciendo, mi perspectiva del mundo empezó a cambiar. Era como si me hubieran dado una nueva forma de ver, como si me hubieran dado una lente que me permitiera percibir los patrones ocultos, los hilos invisibles que conectan todo. Podía percibir las tensiones subyacentes que la mayoría de la gente ignoraba o descartaba. Y con cada día que pasaba, sabía que tenía que seguir observando porque el mensaje que había recibido no era solo un sueño olvidado, era una advertencia de que el mundo estaba cambiando y que el momento de actuar se acercaba.
La advertencia que había recibido hacía tantos años seguía en mi mente, como un susurro débil pero persistente del que nunca podría escapar por completo. A menudo me preguntaba si el líder que había visto en mi visión ya estaba entre nosotros, ascendiendo silenciosamente al poder sin que nos diéramos cuenta. Y luego, en 2016, se celebraron las elecciones y Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Recuerdo haber visto los resultados en las noticias esa noche, con el estómago apretado por una mezcla de miedo e incredulidad. En ese momento, no tenía una opinión firme sobre Trump. Todavía estaba lidiando con la enormidad de lo que había experimentado durante mi experiencia cercana a la muerte, todavía tratando de comprender el peso del mensaje que me habían dado. Pero había algo en la forma en que la gente reaccionaba ante el que resonaba profundamente dentro de mí. La división, la ira, la intensidad de la emoción que despertaba en la gente, me resultaba extrañamente familiar, casi como un déjà vu. Era como si estuviera viendo las imágenes de mi visión cobrar vida ante mis ojos. Durante semanas no pude quitarme de encima la inquietante sensación de que ese era el momento del que me habían advertido. La figura que había visto en mi visión, el que ascendería al poder y dividiría a la humanidad, ya no era solo una imagen lejana y abstracta. Ya no era un símbolo vago. En mis entrañas, sentí una abrumadora sensación de certeza, una que no podía explicar del todo, pero que sabía que era cierta: Donald Trump era el líder que había visto en ese otro lugar. Pero no se trataba de si era bueno o malo, correcto o incorrecto, se trataba de la importancia de su presencia. Se trataba de la fuerza que representaba y lo que su ascenso al poder significaba para el alma colectiva de la humanidad. Fue un catalizador, un pararrayos que sacó a la superficie todo lo que había estado hirviendo bajo la superficie de la sociedad. Sus acciones, sus palabras y todo lo que representaba obligaron a las personas a enfrentar sus miedos más profundos, sus creencias más rígidas y la esencia misma de sus valores. A medida que pasaban los meses, empecé a darme cuenta de que mucho de lo que había visto en ese lugar sobrenatural estaba cobrando vida en tiempo real. La sombra que me habían mostrado, esa nube oscura que se arrastraba por el mundo, no se refería solo a una persona. Se refería a cómo reaccionaban las personas entre sí a raíz de este liderazgo. Se refería al miedo, la ira y la división que se extendieron como un reguero de pólvora, infectando las relaciones y las comunidades. Vi familias destrozadas por desacuerdos políticos, amistades fracturadas por puntos de vista opuestos y un nivel de hostilidad en el mundo que nunca antes había presenciado. Era como si el tejido mismo de la sociedad se estuviera desmoronando, y todo parecía inquietantemente conectado con las advertencias que me habían dado años atrás. Cuanto más observaba, más me daba cuenta de que el mensaje que había recibido no se refería solo a un evento o una persona. Era un profundo recordatorio de que la forma en que respondemos al liderazgo, al poder y a la división definirá el camino que toma nuestro mundo. Y en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Las decisiones que tomamos en esos momentos, en ese tiempo de creciente tensión y división, moldearían el curso del futuro de maneras que aún no podíamos entender del todo. No se trataba solo de política. Era algo más profundo que eso, llegaba al núcleo mismo de lo que significaba ser humano. La verdadera cuestión no tenía que ver con ideologías o políticas, se trataba de cómo las personas se trataban entre sí cuando se enfrentaban a la incertidumbre, el miedo y la división. Cuanto más reflexionaba sobre lo que los seres de la luz me habían mostrado, más empecé a entender el significado más profundo de sus palabras. No me habían dicho si este líder sería bueno o malo. No me habían ofrecido ningún juicio claro. Todo lo que habían dicho era que su ascenso marcaría una prueba, un momento de ajuste de cuentas para la humanidad, un desafío que nos impulsaría a todos a enfrentarnos a nuestro yo más verdadero. Al principio, no podía entender lo que querían decir con eso. Parecía críptico, como un acertijo que no tenía una solución inmediata. Pero cuando vi cómo el mundo reaccionaba a la presidencia de Trump, comencé a entenderlo. Él no era la fuente de la división, él era el espejo que lo reflejaba. No creó la ira ni la polarización, simplemente la sacó a la superficie, obligando a todos a enfrentar las profundas divisiones dentro de nuestra sociedad.
Se convirtió en un catalizador, desafiándonos a enfrentar nuestras propias creencias, nuestros valores y quizás lo más importante, nuestra capacidad de elegir el amor en lugar del miedo. Lo que más me impactó fue la profunda división que había entre la gente. O estabas a favor o en contra de él, sin que pareciera que hubiera un punto medio a la vista. Era como si el mundo se hubiera dividido en dos bandos y no hubiera lugar para el compromiso. La intensidad de las emociones, ya fuera a favor o en contra, era abrumadora. Este efecto polarizador me recordó mucho las imágenes que había visto en mi visión. Había visto a gente discutir, gritar y enfrentarse entre sí, consumida por el miedo y la ira. Sin embargo, en medio de la discordia, todavía había momentos de esperanza. Vi a la gente uniéndose de maneras que no había presenciado antes. Vi grupos que defendían la justicia, luchaban por la igualdad y elegían el amor en lugar del odio. No todo era oscuridad, también había luz. Parecía que el mundo se encontraba en una encrucijada, y que la humanidad se veía obligada a elegir qué camino seguir. Las decisiones que tomáramos durante ese tiempo darían forma al futuro de las generaciones venideras. Recuerdo que una noche, después de meses de ver cómo se desarrollaba todo, me senté con mi madre. Ella siempre había estado ahí para mí, incluso cuando no podía entender completamente lo que había experimentado todos esos años atrás. Pero nunca había dudado de mí, y su apoyo inquebrantable significaba mucho para mí. ¿De verdad crees que él es el de tu visión?, preguntó, su voz gentil pero llena de una seriedad que reflejaba el peso de nuestra conversación. Hice una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No lo sé, admití, la incertidumbre todavía persistía en mi pecho. Pero lo siento así. No se trata solo de él, se trata de lo que representa. Se trata de cómo nosotros, como personas, respondemos a él y a los demás. Los seres no me dijeron todo, pero dejaron en claro que este líder sería una prueba. Y creo que estamos viviendo esa prueba ahora mismo. Ella asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y comprensión. Entonces, ¿qué hacemos? No tenía una respuesta. Todavía no la tengo. Pero lo que sí sé, en lo más profundo de mi alma, es que las decisiones que tomemos ahora, cómo nos tratemos unos a otros, cómo respondamos a la división y al odio que se está extendiendo, darán forma al futuro de maneras que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Los seres me habían mostrado dos futuros posibles, uno en el que la oscuridad se extendiera sin control, donde el miedo, la ira y el odio lo consumieran todo, y otro en el que la gente se uniera, donde el amor, la compasión y la empatía triunfaran sobre la división y la violencia. Era una elección. Una prueba. Y la estábamos viviendo, todos los días. No dependía de ninguna persona decidir qué camino tomaríamos, dependía de todos nosotros. La presidencia de Donald Trump no fue solo un momento político, fue un profundo ajuste de cuentas espiritual y moral para el mundo entero. Fue una llamada de atención, un duro recordatorio de que las decisiones que tomamos, cada una de ellas, importan. Y aunque me aterrorizaba ver el mundo tan profundamente dividido, también vi algo más. Vi esperanza. Vi a personas que elegían la amabilidad frente a la hostilidad, que defendían lo correcto en medio del caos y que se negaban a dejar que el miedo dictara sus acciones. Al final, creo que ese es el verdadero mensaje que los seres querían que compartiera. No se trata de un líder o de un único momento en el tiempo. Se trata de cómo nosotros, como individuos y como colectivo, respondemos a los desafíos que enfrentamos. Estamos siendo puestos a prueba, no solo por los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor, sino por nuestros propios corazones, nuestras propias mentes y las decisiones que tomamos en cada interacción. El resultado de esa prueba depende de todos y cada uno de nosotros. No es algo que pueda decidirse por una sola persona o un solo momento, es algo que todos moldeamos, juntos. Después de todo lo que había visto y experimentado, no podía dejar de pensar en lo que vendría después. La visión que me habían dado no era solo una instantánea de un momento o de un individuo,
era un vistazo a algo mucho más grande, una marea de eventos que se desarrollaban y que podían elevarnos o separarnos. Y ese pensamiento me perseguía. Lo que me preocupaba no era solo la sombra que había visto arrastrándose por el mundo, sino darme cuenta de que seguía creciendo. Sin embargo, no era inevitable, esa era la parte que me mantenía despierto por la noche, la parte que me asustaba y me daba esperanza. Los seres me habían mostrado dos caminos. Y ahora, mientras observaba la respuesta del mundo a todo lo que estaba sucediendo, no podía evitar preguntarme qué camino estábamos eligiendo. Empecé a prestar más atención al mundo que me rodeaba, no solo a los titulares y los ciclos de noticias, sino a las interacciones cotidianas, los momentos más pequeños que a menudo pasan desapercibidos. Vi con qué frecuencia la gente se enfrentaba a decisiones, pequeñas, grandes, decisiones que, a primera vista, podrían no parecer importantes pero que podían tener un efecto dominó mucho más allá de lo que cualquiera pudiera prever. Una palabra amable o un comentario duro. Una mano tendida o dar la espalda. Defender a alguien o permanecer en silencio ante una injusticia. Cada decisión parecía importar ahora, como si todos fuéramos parte de una balanza enorme e invisible, y con cada acción la inclinábamos hacia un lado o hacia el otro. Lo que más me asustaba era la facilidad con la que la gente parecía ceder al miedo. Lo veía en todas partes, en la forma en que la gente se hablaba, en la forma en que trataba a los extraños y en la rapidez con la que saltaban a la ira o la desconfianza. La sombra que había presenciado en mi visión no era solo una fuerza externa, era algo dentro de todos nosotros, que se alimentaba de nuestros peores instintos. Era como si el miedo, la ira y la división fueran todas manifestaciones de esa oscuridad, que se extendía silenciosamente debajo de la superficie de cada interacción, esperando una oportunidad para salir a la superficie. Y eso era lo que me aterrorizaba. Porque cuanto más observaba, más me daba cuenta de que no solo estaba sucediendo en el mundo exterior, en la política o en los medios de comunicación. Estaba sucediendo en todas partes, dentro de las familias, las amistades, los lugares de trabajo, las comunidades. El mundo estaba cambiando según cómo respondiéramos unos a otros, cómo respondiéramos al miedo que parecía estar extendiéndose tan rápidamente. La prueba no era solo externa, era profundamente interna, una prueba del espíritu humano. ¿Podríamos elegir el amor en lugar del miedo, la compasión en lugar de la ira? ¿Podríamos permanecer juntos, incluso cuando parecía más fácil destrozarnos unos a otros? La sombra era real, pero también lo era la luz. Seguía estando allí, tan parte del mundo como la oscuridad. Todo dependía del camino que eligiéramos. Y ahora, más que nunca, me di cuenta de que cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar en la decisión del camino que tomaría el mundo. El líder que había visto, el que ahora creía que era Donald Trump, no era el que creaba la sombra. La estaba amplificando. Era la chispa, pero el fuego ya estaba ardiendo, esperando a que algo lo encendiera. La tensión, la división, todo eso ya existía antes de su ascenso al poder. No creó el miedo, la ira ni la división, simplemente les dio un escenario, haciéndolos más visibles, más palpables. Pero aún así, no podía ignorar el otro lado de lo que había visto, la esperanza, la luz que no se había apagado. Empecé a darme cuenta de las personas que se oponían silenciosamente a la oscuridad, no con ira ni rabia, sino con amor y compasión. No lo hacían ruidosamente ni de forma dramática. No buscaban atención ni elogios. Pero estaban allí, firmes en sus propios rincones del mundo, manteniendo la línea contra la propagación del miedo. Los maestros se quedaban hasta tarde para ayudar a los estudiantes con dificultades. Los vecinos se unían para apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. Los desconocidos se acercaban con amabilidad cuando parecía que el mundo se estaba desmoronando. Era como si fueran pequeñas luces que brillaban silenciosamente en la sombra cada vez mayor. Y aunque esas luces parecían pequeñas, su poder era innegable. Una noche, me senté con mi padre y finalmente le conté todo lo que había estado pesando en mi corazón. Escuchó como siempre lo hacía, pacientemente, sin juzgar.
Cuando terminé de hablar, se reclinó en su silla y dejó escapar un largo y pensativo suspiro. «Llevas mucho tiempo cargando con esto», dijo. «Pero, Ethan, tienes que recordar que ninguno de nosotros puede arreglar el mundo entero por sí solo. Todo lo que podemos hacer es mejorar nuestro propio rincón de él». Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de nuestra conversación. Los seres me habían mostrado muchas cosas, pero no me habían dado una tarea específica ni una misión clara. No me habían dicho cómo detener la propagación de la sombra, ni qué hacer exactamente con el líder. Simplemente me habían mostrado lo que podía pasar y me habían enviado de regreso con una verdad innegable: todavía teníamos una opción. Tal vez ese era el punto. Tal vez no se trataba de un gran acto de heroísmo singular, sino de las pequeñas decisiones cotidianas que tomamos. Tal vez se trataba de inclinar la balanza, una palabra amable, un simple acto de compasión a la vez. Así que comencé a compartir mi experiencia más abiertamente, aunque no siempre fue fácil. Algunas personas escuchaban con los ojos muy abiertos, llenas de curiosidad o comprensión. Otras me descartaban de plano, llamándolo un sueño o un producto de mi imaginación. Al principio, el escepticismo me dolió. Me hizo sentir aislada, como si mi historia no fuera válida, pero luego me di cuenta de que no importaba. No estaba compartiendo mi historia para convencer a nadie, sino porque sentía que debía hacerlo. El mensaje no era mío, era algo que yo debía transmitir. Si una sola persona lo escuchara, si una persona eligiera el amor en lugar del miedo por eso, entonces tal vez eso sería suficiente. A medida que pasaron los años, vi cómo cada vez más de lo que los seres me habían mostrado cobraba vida. Las divisiones se hicieron más profundas, las discusiones más fuertes y la sombra se hizo más oscura. Pero en medio del caos, también vi la luz. Vi a personas que defendían lo que creían, no con odio, sino con coraje y compasión. Vi comunidades uniéndose de maneras en las que no lo habían hecho antes. Vi a personas que encontraban puntos en común en medio de todo el caos. No era perfecto. Nunca lo sería. El camino hacia la curación y la unidad nunca es lineal y siempre hay reveses. Pero esos pequeños actos de bondad, esos gestos silenciosos de compasión, fueron suficientes para recordarme que el futuro no está escrito en piedra. Todavía tenemos una opción. Todavía tenemos el poder de dar forma a lo que viene después. Y esa es la pregunta que me hace seguir adelante: ¿qué viene después? Porque sé que depende de todos nosotros decidir. No tengo todas las respuestas y no creo que nadie las tenga realmente. Los seres no me mostraron el resultado final, porque no lo hay, todavía no. El futuro todavía se está desarrollando, todavía se está escribiendo, está moldeado por las decisiones que tomamos todos los días. Creo que por eso me enviaron de regreso, no para predecir lo que está por venir, sino para recordarle a la gente que tienen el poder de darle forma. Los seres no me dieron todos los detalles ni un mapa claro de cómo resultarían las cosas. No me dijeron quién ganaría o perdería. En cambio, me mostraron la importancia de la elección, la forma en que nuestras acciones repercuten en el tiempo y el espacio, alterando todo a su paso. No sé qué pasará con Donald Trump o los líderes mundiales que vengan después de él. No sé si la sombra seguirá creciendo o si la luz finalmente la hará retroceder. Pero sí sé esto: todos somos parte de ella. No somos observadores pasivos, somos participantes activos, y cada acción, cada palabra, cada elección que hacemos importa. Los seres no me dijeron exactamente qué hacer, nos lo dijeron a todos. Todos tenemos el poder de decidir. Todos desempeñamos un papel en la historia que aún se está desarrollando. Cada momento de bondad, cada defensa de lo correcto, cada negativa a dejar que el miedo dicte nuestras acciones, estos pequeños actos son los hilos que tejerán el futuro. Si hay algo que he aprendido, es que incluso la luz más pequeña puede marcar la diferencia en los lugares más oscuros. Lo he visto.
Lo he presenciado en los gestos silenciosos de bondad y en las formas en que las personas se ayudan entre sí cuando las cosas se ponen difíciles. Esos momentos pueden parecer insignificantes en el gran esquema de las cosas, pero importan. Se suman. Tienen el poder de cambiar el mundo, una persona, un acto a la vez. Así que ahora, sigo avanzando. Sigo compartiendo mi historia, tratando de vivir según el mensaje que recibí. No siempre es fácil. Hay días en los que el peso de todo se siente abrumador cuando la sombra parece estar acercándose. Pero luego recuerdo la luz que vi, el amor, la paz que llenaba ese lugar, y sé que vale la pena. Recuerdo que el poder de elegir el camino de la luz todavía está dentro de nosotros. No solo se nos está poniendo a prueba, sino que se nos está dando una oportunidad. Una oportunidad de superar el miedo, la ira y las divisiones que amenazan con destrozarnos. Y creo con todo mi corazón que todavía tenemos el poder de elegir el camino de la luz. Esa elección, al fin y al cabo, es nuestra.